repente hasta el año 2020 denominábamos el buen retorno al año escolar, era denominación diferente, ¿no? Buen inicio del año escolar, pero este año, ¿por qué estaremos denominando el buen retorno al año escolar? Muchos decían, pero ¿por qué? El buen inicio del año escolar, Miss, ¿cómo se va a dar? ¿En marzo se va a dar? ¿Se va a dar el buen inicio del año escolar? Nosotros sabemos que el 2020 no hemos hecho finalización del año escolar, hemos hecho cierre del año escolar. ¿Por qué? Porque el trabajo del 2020 se complementa con el año 2021. Por eso es que ahora la denominación para este inicio de año escolar, pues se está denominando el buen retorno al año escolar 2021. Bien, aquí el nombre de los especialistas, quienes estamos llanos y prestos para seguirles brindando las orientaciones necesarias. En esta tarde vamos a tocar dos aspectos importantes que son, uno, el buen retorno del año escolar 2021 y el otro aspecto que también se va a tocar esta tarde con el maestro Dante Zavala es la propuesta sobre el retorno al servicio educativo 2021. Ustedes ayer, de acuerdo a la exposición que hicieron los especialistas, dentro de la normativa de la 173 había orientaciones de cómo nosotros progresivamente vamos a ir retornando al trabajo semipresencial, presencial o remoto, ¿no? Dependiendo de las situaciones de cada uno de los contextos. ¿Cuál es el objetivo para el buen retorno al año escolar 2021? Es lograr que los 8 millones de estudiantes de la educación básica consoliden y continúen con sus aprendizajes en las mejores condiciones, garantizando que el servicio educativo sea oportuno y de calidad. Eso es el objetivo principal de este buen retorno al año escolar. Como les decía, nosotros el año pasado no ha sido finalización del año escolar, simplemente ha sido un cierre. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de evaluación y de contexto recién se va a consolidar ahora en junio. Por eso es que también ayer había una pregunta de una maestra de inicial. ¿Qué pasa? Que se ha rellenado todas las competencias, pero no se han emitido los certificados de estudios. ¿Por qué? Porque recién todo este proceso, como les digo, se va a culminar ahora este 2021. Y el Ministerio de Educación lo que quiere es garantizar todas esas condiciones, que este servicio educativo sea oportuno y de calidad, más que nada pensando en nuestros estudiantes, que sea oportuno, que sea en el momento preciso que el estudiante necesite. Y lo más principal es que sea de calidad. Nosotros como directivos, como docentes, lo que buscamos es la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Eso es la razón de ser de nosotros, ¿no? Pero siempre y cuando brindemos todas las condiciones a nuestros estudiantes. El año pasado de repente han habido muchas dificultades, sea por conectividad, sea por apoyo de los padres de familia, pero este año lo que se quiere es garantizar que todo ese servicio educativo sea oportuno y de calidad. A través del buen retorno del año escolar, nosotros tenemos principios que debemos cumplirlos. Al igual que cuando nosotros hacíamos el buen inicio del año escolar, teníamos algunas acciones que deberíamos realizar como directivos, como docentes. Entonces, ahora también en este contexto, nosotros tenemos algunos principios para el buen retorno al año escolar 2021. Uno de ellos es que sea seguro. Se establecen un conjunto de medidas sanitarias, epidemiológicas y protocolos de prevención de bioseguridad para las modalidades presencial y semipresencial, convirtiéndose en un espacio protector en donde la salud es lo primordial. Esto de repente a manera de reflexión, nosotros hay algunos directivos y dado el oficio que se emitió de la DREG, por las circunstancias de nosotros de falta de conectividad y por algunas excepcionalidades, estamos haciendo de repente un trabajo presencial. Nos estamos dirigiendo a las instituciones educativas, pero estamos cumpliendo con este principio del buen retorno al año escolar. Estamos viendo que de repente si las instituciones están en esas condiciones, así vayamos nosotros, el directivo, el docente,
¿Tienes esas condiciones como para nosotros estar dentro de la institución de manera segura? Lo que nosotros tenemos que realizar en este aspecto del principio para el buen retorno al año escolar es realizar acciones previas de limpieza y desinfección de la institución educativa o programa educativo, medidas preventivas señaladas por el MINSA y la organización de actividades de bienvenida a los estudiantes, respetando las medidas sanitarias establecidas en este documento que el año pasado emitió el Ministerio de Educación, la resolución viceministerial, la 116. Ahí nos daban a conocer todas las condiciones que debe tener una institución para nosotros de repente garantizar no solamente la seguridad de nuestros estudiantes, sino la seguridad de nosotros mismos como directivos, como docentes, que ahora de repente por la necesidad de que en algunas comunidades no hay conectividad, estamos visitando nuestras instituciones. Pero como les digo, ¿está realmente brindando esa seguridad? Bueno, les dejo con la interrogante para cada uno podamos responder a manera de reflexión. Otro de los principios para el buen retorno al año escolar es la flexibilidad. ¿Qué nos dice este principio? Este principio nos dice que debemos adaptarnos a los cambios de manera ágil en función a las características, necesidades y condiciones del contexto, teniendo en cuenta las consideraciones pedagógicas, socioemocionales, de gestión escolar y tipo de prestación de servicio. Ayer hemos visto que, bueno, dentro de la normativa de la 173, ahora no te establece que nosotros necesariamente y prioritariamente tenemos que trabajar con la plataforma de Aprendo en Casa. Nosotros, a manera de consenso con el directivo y los docentes, podemos hacer o generar nuestras propias experiencias de aprendizaje, ¿no? Siempre viendo en el contexto, en las necesidades e intereses de nuestros niños. Muchas veces nosotros el año pasado hemos trabajado experiencias de aprendizaje que de repente no estaban con mi contexto. Más que nada en las instituciones educativas E y B de fortalecimiento, casi siempre dentro de la política educativa E y B se ha trabajado con actividades socioproductivas de las comunidades. Pero el año pasado no se ha visto ese trabajo, ¿no? Dadas las características y contexto y la política educativa de una institución educativa E y B, ellos tienen sus propios protocolos, su propio trabajo de cómo enmarcar esas actividades socioproductivas enlazadas con lo que es el aspecto lingüístico. Entonces, para este año, uno de los principios está la flexibilidad. Ya no vamos a estar, como les digo una vez más, tan enmarcados a lo que nos da la plataforma. Otro de los principios también nos dice que es gradual. El retorno a la presencialidad implica un tránsito progresivo y ordenado en la que se fortalece la confianza de la comunidad educativa según las condiciones epidemiológicas. Esto también más adelante lo van a poder ver con el maestro Dante Zavala, porque van a tener que ver las condiciones para que de manera progresiva y gradual se vaya dando esta presencialidad o semipresencialidad en las instituciones educativas. Implica todo un tránsito progresivo y ordenado. Y esto va a depender mucho de cómo nosotros estamos avanzando en cuanto al contagio de la COVID-19. Entonces, dada la situación también dentro de estos principios para el buen retorno del año escolar, está esta gradualidad. Que nosotros no, pues no, algunos padres de familia, según el reporte de algunas maestras, me dicen que los papás no están queriendo matricular a sus niños. ¿Por qué? Porque ellos quieren que les aseguren que este año van a trabajar de manera presencial. Entonces, nosotros no tenemos todavía una normativa que nos diga, ¿saben qué? A partir del 15 de abril es decisión de cada uno. Solamente por declaraciones del ministro de Educación se sabe que hasta el 15 de abril las actividades van a ser de manera remota, de manera virtual, ¿no? Pero también la normativa del oficio de la DREC nos dice de que excepcionalidades podemos hacer presencial, porque hay muchos lugares donde no hay conectividad, se necesita matricular a los niños,
nos piden que al 15 de marzo se va a hacer el cierre del primer bloque de niños matriculados y ya nos ponen un porcentaje. Entonces, si nosotros no vamos a las comunidades, no tienen conectividad, entonces quiera si o no, retrasamos nuestra matrícula. Entonces, como les decía, este principio de gradualidad no es pues que todos ya el 15 de abril vamos a hacer de manera presencial. Y otro de los principios es voluntario, que también está dentro de la normativa de la 173. Las familias deciden el tipo de servicio, distancia presencial y semipresencial, que recibirán en coordinación con la institución educativa de manera que se asegure las acciones para favorecer el proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los estudiantes. Lo que se quiere garantizar es esto, el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes, porque el año pasado, de acuerdo a la normativa, la 193, nos decían las competencias que se habían trabajado solamente con la plataforma de Aprendo en Casa. Por eso es que hay algunas competencias se han ido en casilleros en blanco. Y dado esa situación, casi la mayoría de los estudiantes están en promoción guiada. Entonces, algunas maestras de repente en el mes de diciembre, Miss, pero ese niñito, por ejemplo, ha participado muy bien, tiene todo, ¿y cómo le voy a poner? Promoción guiada. Y no solamente ha sido de repente interrogante de maestras de inicial, también veía de maestros de primaria. ¿Qué pasa? Pero si está saliendo promoción guiada y ellos ya van a pasar a primer grado de secundaria. Entonces, han habido muchas interrogantes, pero como les digo una vez más, todo este proceso de evaluación se consolida recién en el mes de junio. Y dado ya la evaluación diagnóstica que nosotros como docentes vamos a hacer, entonces en junio, de acuerdo a las orientaciones que ayer les han brindado, se va a habilitar el CIAGIE para que puedan de repente ingresar algunos niveles de logros alcanzados por nuestros estudiantes que no han podido ser alcanzados hasta el mes de diciembre. Así como tiene principios el buen retorno al año escolar, también tienen componentes que nosotros debemos cumplirlas, porque ya dentro de lo que es el Ministerio de Educación se está empezando con los monitoreos, y el primero o segundo monitoreo que les vamos a hacer a ustedes, nosotros como especialistas, pues va a ser cómo es que ustedes se han preparado para este buen retorno al año escolar. Y para ello debemos tener en cuenta estas acciones o estos componentes. Acceso y continuidad para el logro de los aprendizajes. El primer componente que nosotros debemos tener en cuenta para desarrollar este buen retorno al año escolar es el acceso y continuidad para el logro de los aprendizajes. Que se brinde todas las condiciones necesarias para que se continúe para el logro de estos aprendizajes. Y cada uno de ellos tiene sus propias actividades. El componente 2 también es la dotación y capacitación al personal docente de las instituciones educativas. El componente 3, material distribuido y cierre de brechas. Y el componente 4, espacios seguros y acogedores. Estos 4 componentes es que nosotros tenemos que tener bastante presente. ¿Para qué? Para dar fe que nosotros nos hemos preparado de muy buena manera para este buen retorno al año escolar 2021. Pero todo ello no van a ir solo. De todas maneras, nosotros vamos a tener que cumplir algunas estrategias. Una de ellas es la estrategia comunicacional. ¿Qué quiere decir? Que esta estrategia debe estar presente en cada uno de estos componentes, que dentro de la comunidad educativa se debe brindar las oportunidades para que nosotros expresemos lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que queremos realizar en un ambiente de afectividad, de comprensión, de que al instante que nosotros estamos haciendo de repente la apertura del año escolar ya se esté generando de repente algunas situaciones que no van a favorecer al clima institucional,
Por eso es que esta estrategia comunicacional debe estar presente tanto en el componente 1, en el componente 2, en el componente 3 y en el componente 4. Porque aquí nos dice que esta estrategia es muy importante para que nos permita planificar en el tiempo de una forma muy organizada. Si no hay comunicación dentro de los miembros de la comunidad educativa, pues no vamos a poder planificar, siempre van a haber dificultades. Esta estrategia de comunicación es transversal a todas las acciones que nosotros debemos contemplar para desarrollar bien este buen retorno del año escolar. Se debe permitir espacios a toda la familia educativa de manera que puedan permitir que emita cada uno de ellos mensajes claros y formas de comunicar, que puedan proponer algunas acciones para ser totalmente asertivos. Otra de las estrategias que nosotros debemos trabajar de manera transversal es una estrategia territorial. Siempre debemos estar viendo en qué contexto está ubicado mi institución, qué características tiene mi institución para yo poder generar de repente nuevas experiencias de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje que me da la plataforma de Aprendo en Casa está de acuerdo a la realidad de mi contexto, es de interés y necesidad para mis estudiantes, porque si yo no tengo en cuenta esta estrategia territorial, muchas veces estamos haciendo actividades alienadas, ¿no? Que no corresponden a los niños. Decíamos nosotros o conversábamos dentro de las actividades que hacíamos con las maestras de inicial, porque bueno, soy especialista de inicial, algunas actividades socioproductivas que allá la población de las comunidades nativas vive. Es una actividad propia que todos los pobladores participan, por ejemplo, la pesca. ¿Qué hago yo si toda la comunidad está trabajando en la pesca cuando yo estoy haciendo una actividad? De repente somos imaginativos, creativos, entonces no estamos haciendo una planificación que responde a esta estrategia de contexto, a esta estrategia territorial. Pero qué bueno que este año nos estén dando dentro de esos principios la flexibilidad, ¿no? Para nosotros poder adecuar mejor nuestras actividades. Otra de las estrategias que nosotros tenemos que tener en cuenta para desarrollar estos componentes es la estrategia multisectorial. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos buscar red de aliados, autoridades que puedan apoyarnos en el desarrollo de estas actividades para este año. ¿Para qué? Para encontrar los beneficios de nuestros niños y menorar la vulnerabilidad. Muchas veces estamos muy solas. El año pasado, pues muchas maestras de inicial, no hay conectividad, pero me voy en el agente hace caso omiso, me voy en el alcalde no me toma en cuenta. Pero nosotros, y bueno, yo les decía, no, sigamos, chicas, sigamos. Y tenemos que encontrar esta red de aliados para nosotros poder desarrollar estos componentes. Porque si vamos a ir solas nosotras, muchas veces se nos hace muy dificultoso para lograr los objetivos que tenemos planteado nosotros para desarrollar este año. Y como siempre, nosotros debemos trabajar de la mano con los directivos para desarrollar la estrategia de monitoreo y seguimiento. Pero esta estrategia de monitoreo y seguimiento, pues desde hace muchos años ya se ha cambiado el sentido. Ya no es tanto fiscalización. Antes cuando nos decían, chicas, les vamos a monitorear, ya pues nos causaba como un estrés, ¿no? Porque pensamos que nos iban a venir y fiscalizar, muy aparte de monitorear. En cambio ahora no, es un monitoreo para nosotros encontrar las debilidades y de repente darles alcances para lograr los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Y como les digo, estos son los tres componentes principales que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que prepararnos para nosotros tener un buen retorno al año escolar. Porque si de repente trabajamos solamente un componente, el primer componente, trabajo el tercer componente y bueno, por cosas de tiempo, por cosas de situación, el componente 2 de repente aún me falta, porque son tantas cosas que por inicio de año pues se nos está saturando, ya dejo esto, dejo el otro,
y no voy de la mano con estas estrategias, pues muy pocas cosas vamos a poder hacer. Nosotros como especialistas y ustedes directivos, de la mano con sus docentes, de la mano con sus padres de familia, tratemos de cumplir estos 4 componentes. ¿Para qué? Para decir que sí, este 2021, pues mi institución educativa hizo un buen retorno al año escolar 2021. Cada uno de estos componentes tiene sus propias actividades que nosotros vamos a ir desarrollando. El primer componente, acceso y continuidad para el logro de los aprendizajes. ¿Cuál es su primera actividad que nosotros ya de repente hemos estado desarrollando y ya se dio el primer monitoreo a esta actividad? La carpeta de recuperación para estudiantes, que ustedes, bueno, esta carpeta de recuperación han tenido que entregar los docentes de los estudiantes de segundo grado de primaria hasta el 4º grado de secundaria. Realmente hemos cumplido, estábamos haciendo de repente el análisis del monitoreo que se hizo a las instituciones de primaria y secundaria y las fichas que se ha ido vaciando encima, por ejemplo, yo veía, ¿no?, de que algunos no han podido cumplir de repente por falta de presupuesto, o algunos la institución no cuenta con recursos para poder sacar la carpeta de recuperación, pero que sí el directivo ha visto las estrategias necesarias. Por ejemplo, hay algunos directivos que mencionan que a través del WhatsApp los han mandado esas carpetas de recuperación a los estudiantes. ¿Por qué? Porque no se contaba con los recursos necesarios para ser policopiados. Pero que sí ahora ya pues en la mayoría de nuestros estudiantes que necesitaban esa recuperación ya cuentan con esa carpeta de recuperación. Entonces ahora cuando ya se inician las actividades escolares con nuestros estudiantes, como directivos, como docentes, nosotros tenemos que hacer la recepción de esas carpetas de recuperación. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué logros ha tenido con esa carpeta de recuperación? Y como veíamos ayer, va a ser uno de los insumos para nosotros poder realizar nuestra evaluación diagnóstica. Entonces, muchos de ustedes, ayer también algunas preguntas que decían, ¿qué pasa si a un padre de familia se le hizo entrega de la carpeta de recuperación, pero el padre de familia no devuelve? O de repente no ha desarrollado todas las actividades que tenía que desarrollar. Porque en secundaria, por ejemplo, es un tanto complejo, porque es una sola carpeta de recuperación, pero en la que han enlazado todas las áreas. Entonces, hay estudiantes, no, pero sí, ¿por qué todo tengo que desarrollar? Yo solamente, de repente, no tengo calificativo en matemática, pero sí tengo en comunicación. Entonces, todas esas dificultades entiendo yo que ahora vamos a nosotros, al momento cuando ya recepcionamos esas carpetas de recuperación, es ahí pues donde vamos a tener muchas dificultades. Pero los maestros siempre hemos sabido salir adelante, hemos sabido buscar las estrategias necesarias para poder garantizar ese logro de aprendizajes de nuestros estudiantes, porque como maestros y como les dije al inicio, nos debemos a ellos, ¿no?, al logro de nuestras competencias. Otra de las actividades que también están consideradas dentro del componente 1 están las actividades de Aprendo en Casa Vacaciones. Se han dado, bueno, en el caso de inicial han habido algunas actividades, más que nada para ser trabajadas y desarrolladas con apoyo de los padres de familia. Porque en inicial no se han entregado carpetas de recuperación, pero sí han sido necesarias de que los estudiantes con apoyo de los padres de familia puedan participar de esas actividades de Aprendo en Casa, vacaciones. Y esto nosotros lo hemos tenido de repente a partir de febrero y enero y parte de febrero. Los programas de televisión para egresados de quinto de secundaria que buscan acceder a educación superior, ¿no? Estaba a cargo de la Dirección General de Educación Superior. También se han ido dando algunas actividades de manera de repente como preuniversidad, incluso habían actividades que como docente hacíamos el análisis y decíamos, pero es casi conocimientos. Si nosotros siempre estamos en trabajo en función al desarrollo de competencias, pero bueno,
Eso es dado también de que para el ingreso a las universidades aún todavía nos cuesta hacer esa evaluación en base al desarrollo de competencias, ¿no? Se dice que va a ser, va a tener esa correlación del quinto de secundaria con universidades, pero siempre vemos que todavía son necesarios las academias preuniversitarias. Pero bueno, el Ministerio de Educación ha programado estas actividades para los estudiantes de quinto de secundaria. Otra de las actividades que está considerada dentro del componente número 1 también está la norma técnica para el buen retorno del año escolar 2021. Ya ayer se han hecho los análisis respectivos, ya sabemos de qué manera se va a trabajar este año la calendarización, ya no están las horas efectivas, algunos que preguntaban, por ejemplo, en primaria no se va a cumplir. Incluso para este trabajo de lo que es la calendarización también hay alguna flexibilidad dentro de las orientaciones que se han podido ver ayer. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar 2 veces a la semana, no vamos a trabajar el ingreso de las 8 de la mañana hasta la 1, no, solamente 2 horas. O sea, hay una flexibilidad y dada esa flexibilidad, pues difícil que se vayan a cumplir los horarios que antes se enmarcaba. En inicial 900, en primaria creo que era 1200, pero bueno, esa flexibilidad está. Y como nosotros, como directivos, como docentes, debemos conocer esta norma técnica. Como dice, esta norma técnica nos brinda todas las orientaciones que debemos hacer. Ayer ya de manera específica, aspecto por aspecto de este mantenimiento, de lo que es convivencia escolar, lo que es Caliwarma, lo que es todos los programas se han ido dando. Porque si nosotros como docentes, como directivos, desconocemos esta norma técnica, pues ahí se nos presenta algunas dificultades. Orientaciones para la consolidación de aprendizaje. Ayer con la exposición la profesora Rode también estableció ese cronograma, ¿no? En qué tiempo nosotros vamos a dar todo este proceso de consolidación. En qué tiempo se va a trabajar con nuestros niños aquellas competencias que todavía no han sido rellenadas en las boletas de información. ¿Cómo es que va a ser este trabajo o este proceso de consolidación de aprendizaje de nuestros estudiantes? También como instituciones educativas privadas, también a través del Ministerio de Educación ha emitido reglamentos, porque ellos también corresponden al Ministerio de Educación. Así seamos de repente de gestión privada, nosotros tenemos que cumplir con algunos lineamientos que emana el Ministerio de Educación. Eso es lo que no pasaba, ¿no? Y siempre nosotras, bueno, en el caso de Inicial, siempre y estamos batallando con ello, porque en el caso de los niños de 5 años, un particular saca a los estudiantes leyendo y escribiendo. En cambio, en lo que es la programación para lo que es el nivel de educación inicial en niños de 5 años, casi nosotras siempre trabajamos en la formación integral. Ahora conversaba con algunas docentes y me hacen mención, casi todos los niños de 5 años se están trasladando a los particulares. ¿Por qué? Porque el año pasado han quedado 2 particulares y los niños, dice, ya saben leer y escribir y eso les beneficia. Entonces, de alguna u otra manera, pues este año el Ministerio de Educación también está emitiendo algunos reglamentos que va a enmarcar el trabajo de los particulares y de los privados. Los certificados de estudios y constancias de logros de aprendizaje también ya a partir del febrero se han habilitado en lo que es el CIAGIE. Como mencionaba ayer el maestro Carlos, ya no va a ser necesario que nosotros podamos estar haciendo esos formatitos amarillos en la que era un tanto tedioso, ¿no? Ahora simplemente nosotros ingresamos a lo que es el CIAGIE y el CIAGIE automáticamente emite los certificados. Pero como les digo y les decía ayer, aún todavía para el nivel de educación inicial para los niños de 5 años no se ha emitido los certificados. Salen los certificados solamente con calificativos o niveles de logros alcanzados en la edad de 3 y en la edad de 4. Y para la edad de 5 sale en blanco. Entonces, algunas maestras
en su desesperación de la exigencia de los papás, decían, pero Miss, el papá me está exigiendo porque dice el director, les está pidiendo los certificados de estudios. Nosotros sabemos que los certificados de estudios todavía no se pueden emitir. Están siendo emitidos, pero están saliendo sin niveles de logro en lo que es el periodo lectivo 2020. Y como ya todos sabemos, a partir del mes de marzo se va a habilitar la plataforma de Aprendo en Casa. Y como les iba mencionando y han mencionado el día de ayer, ya no es de necesidad prioritaria que yo tengo que trabajar con estas experiencias de aprendizaje. Ya no. Solamente me pueden servir como referente para yo poder generar mis propias experiencias de aprendizaje, teniendo en cuenta las características, teniendo en cuenta mi contexto, teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de mis estudiantes. Ahora vamos a ver qué actividades debemos desarrollar con el componente 2, dotación y capacitación al personal de las instituciones educativas. Dotación de personal de las instituciones educativas y especialistas de DREC y UGEL. Nosotros sabemos que ahora todas las instituciones educativas al 1 de marzo deben garantizar la presencia de los docentes, sean contratados y sean nombrados. Bueno, los nombrados era para su reincorporación hasta el día 2 de marzo, pero para los maestros contratados era al 1 de marzo, y que todas las instituciones educativas deben estar ya con el 100% de sus docentes. Algunas situaciones, de repente por algunas constancias que todavía faltan para algunas instituciones de modelo de servicio E y B, pues todavía estamos en ese proceso de lograr. Pero los docentes o los directivos que ya cuentan con el número completo total de sus docentes ya deben tener el directorio. ¿De qué manera va a ser la comunicación del directivo con los docentes? Su número de celular, su dirección, mientras dure este trabajo remoto. Entonces debemos tener ya todo este directorio para nosotros poder garantizar. Dotación de personal de las instituciones educativas y especialistas de UGEL, ¿no? Entonces eso es lo que también está dentro de lo que es el componente 2. La segunda actividad, fortalecimiento de capacidades del personal de las instituciones educativas, UGEL, IDREG, Mayo, DIFOS. Ahora ustedes saben, la Dirección General de Formación de Educación a Distancia está generando siempre estas actividades. Los días viernes y los días lunes están dando temas de interés de acuerdo a cómo nosotros vamos a ir desarrollando nuestras actividades. Justamente hoy día en la tarde, a las 6 de la tarde, creo que hay un webinar. Entonces, quieras o no, también es preocupación del Ministerio de Educación seguir fortaleciendo las capacidades del personal docente. Ahora, a través de las UGELes, igual, del nivel secundario ya tienen los días de asistencia técnica, los talleres, a nivel de lo que es el nivel primaria y nivel inicial. Bueno, vamos a iniciar la semana que viene. ¿Por qué? Porque recién hay maestros que se han contratado, vamos a formar nuestros grupos colegiados, pero sí o sí se van a continuar con estos talleres de capacitación o microtalleres o actividades colegiadas que se va a tener que hacer para seguir cumpliendo con este componente, el de fortalecer las capacidades del personal docente de las instituciones educativas. Otra de las actividades es de escucho docente de la Dirección General. Ayer que nosotros nos decía la exposición, la maestra Luz, que ahora también el Ministerio de Educación se está preocupando de cómo está nuestra salud emocional de nosotros los docentes. Si necesitamos, que ya no podemos más. ¿Por qué? Porque estamos súper cargados del estrés, de la presión de los padres de familia, de nuestro trabajo mismo. Podemos llamar nosotros a la línea, les dio un número a la línea 105, 108, para nosotros poder llamar.
y encontrar personal calificado que nos pueda orientar de repente a manejar nuestras emociones. Porque si nosotros como docentes no aprendemos a manejar nuestras emociones o no tenemos eso que nos dice, debes tener inteligencia emocional. Siempre a nosotros los docentes nos han hablado, ¿qué clase de docentes si ni siquiera tienes inteligencia emocional? Y muchas de nosotras decíamos, ¿pero qué es eso? Pero con las orientaciones que siempre hemos recibido, creo que es muy importante nosotros ver este aspecto emocional de nosotros. Te sientes bien tú como directivo, vas a hacer que tus docentes se sientan bien. Tus docentes se sienten bien como docentes, van a hacer que se sientan bien sus padres de familia y de paso sus niños. Porque qué personas, somos seres humanos, y yo siempre les digo a las chicas de inicial, somos seres humanos, y como seres humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones, y muchas veces nos ganan nuestras emociones negativas. ¿Por qué? Porque es tanta la carga emocional que el cuerpo ya no resiste más. Me llama un padre de familia, pues y con mi padre de familia me pongo a discutir. Pero ahora no, ¿no? Qué bueno que ahora el Ministerio de Educación se haya preocupado un poquito de esto, porque yo sé que todos nosotros, tanto especialistas, tanto directivos, tanto docentes, tenemos un poquito de dificultad, no dificultades, sino algún aspecto emocional que no nos deje estar tranquilos. Entonces, es buena oportunidad para nosotros entrar a esta actividad. Te escucho, docente. También van a haber actividades que nosotros dentro del componente podemos trabajar. Programa formativo para el desarrollo de habilidades digitales a docentes beneficiarios de las tabletas. Ya se han nombrado también responsables, de repente dentro del AUGEL está como responsable el maestro Dante Zavala. Se les va a brindar orientaciones y asistencias técnicas de cómo va a ser el manejo. Entiendo también que se han nombrado responsables por cada uno de los niveles que el Ministerio de Educación les está fortaleciendo en sus competencias y está fortaleciéndoles en sus capacidades. ¿Para qué? Para que puedan brindar esa asistencia técnica a todos aquellos directivos que han recibido las tabletas. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a pasar? Como aquellas XO, si yo docente recibí las XO, no tuve la orientación necesaria de cómo era su uso, cómo podía yo aplicar con mis estudiantes, de repente ha sido, sí, pero mínimo. Entonces, quieras o no, el objetivo que tenía el Ministerio de Educación de lograr con esos que se ha logrado ese año de entregar, entonces no se ha cumplido. Ahora, con lo que se les están entregando las tabletas, esperemos que con toda la orientación que van a recibir a través del Ministerio de Educación con la Dirección Tecnológica Educativa, entonces se lleguen a los objetivos con todos aquellos estudiantes beneficiarios de las tabletas, se haga un trabajo efectivo, ¿no? Por eso creo que también a través del Ministerio de Educación se está o se va a promover un acompañamiento. Bueno, estaba en propuesta, no sé hasta qué punto será, se les va a denominar los acompañatics. Entonces van a ser personal, al igual que un acompañante que les va a brindar las orientaciones, pero todavía no se lanzan las convocatorias, pero está dentro de lo que es los programas de intervenciones pedagógicas para este año 2021. Docentes contratados para matrícula excepcional. Esto, bueno, más que nada de repente va a ser para lo que es el nivel inicial. Bueno, para el nivel inicial, primaria y secundaria. Antes solamente se medía la matrícula escolar a los niños de 3 años. De acuerdo al padrón nominal nos daban una cierta cantidad de niños y nosotros teníamos que garantizar la matrícula de esa cantidad de niños que nos daban en el padrón nominal. Pero ahora dentro de los compromisos de desempeño está considerado matrícula de los niños de 3, 4, 5 años, así como también matrícula de los niños de primaria y también los niños o los jóvenes de secundaria. Entonces, dada la situación que los docentes a veces no pueden llegar a lugares muy alejados porque los estudiantes están en lugares muy alejados, se ha hecho la contratación de aplicadores para que ellos puedan tratar de captar a todos ellos niños que están en los lugares muy alejados y que se debe garantizar
la matrícula en el servicio educativo, ¿no? Entonces, el primer corte que se tiene es al 15 de marzo. Entonces, ahora, por ejemplo, yo como especialista del nivel inicial, estoy un tanto preocupada. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos ni siquiera al 10% de matrícula. Entonces, a los que se han contratado ahora, pues, se le está pidiendo eso de que la primera prioridad dé a la matrícula de los niños, porque tanto primaria como inicial recién se están contratando, entonces recién están entrando al proceso de matrícula. Ahora vamos a ver qué actividades vamos a desarrollar nosotros en el componente 3, material distribuido y cierre de brechas digital. Material educativo distribuidos a las instituciones educativas, marzo, mayo, de la Dirección General de Recursos Educativos. 5 segunditos. Esto de repente, nuestra primera dificultad ha sido que muchos directivos no han conformado sus comisiones de material educativo y recursos. Entonces, nosotros cuando hacíamos la carga de datos al aplicativo SIGA, muchos de ellos estaban con datos incompletos, no tenían los datos incompletos y eso de repente un poco que nos ha demorado el trabajo. Ahora nosotros estamos diciendo, todavía no me han llegado esos materiales, todavía no tengo cuadernos de trabajo, me están dando los materiales, pero me están dando incompletos. Entonces, nosotros esa primera dificultad como especialistas les decimos, ¿no? Que no hemos tenido al 100% de instituciones con esa comisión de recursos educativos que tenían que haber entregado cuando nosotros hemos hecho el año pasado con 2 oficios la convocatoria o la solicitud necesaria para que puedan presentar. Todavía hemos llamado a algunos directivos y algunos directivos nos decían, ya no le pongas a esa persona, cámbiale con otra persona. Entonces son dificultades, pero que bueno, dificultan para esta distribución de material educativo. Porque ¿a dónde va a llegar esos materiales educativos? El Ministerio de Educación ya envía de repente con transporte para que sean entregados a ciertas personas. Y muchas veces nosotras por cumplir colocamos nombres que de repente de padres de familia que ya no están responsables. Entonces ahí se dan las dificultades. Esperamos que para los años posteriores no se vean esas dificultades, ¿no? Que cuando ya se hace la conformación, y anteriormente les denominábamos la conformación de ternas, los que se van a encargar en la recepción de estos materiales. Entonces ahí lo hagamos pensando en que si yo no hago bien eso, entonces voy a tener dificultades para la recepción de materiales educativos. También está programado las tabletas y cargadores solares distribuidos a las instituciones educativas. Ahora, el día de ayer, anteayer, se ha pedido también un padrón nuevo y creo que también va a llegar nuevas. Más que nada, las especialistas de primaria tienen conocimiento de ello, ¿no? Porque para inicial no hay dotación de tabletas. ¿Cuánto nos gustaría que también se dé para el nivel inicial? Pero están considerados del nivel primaria y secundaria. Más adelante de repente sea. Tabletas con gestor de contenidos actualizados. También esas tabletas van a venir ya con actividades para que el maestro pueda desarrollar. Dentro de las actividades de orientación que se daba el día de ayer también están, ¿no? Pero siempre y cuando el docente esté actualizado dentro de lo que son sus capacidades pedagógicas, podrá orientar a los estudiantes, porque si no va a quedar igual que las XO. Si yo no recibo esa orientación o yo como docente de repente no me preocupo de cómo voy a trabajar, entonces todos esos objetivos que tiene este programa de distribución de tabletas para todos los estudiantes, pues no se van a cumplir. En lo que es PeroEduca también se están dando muchos cursos que nos van a ayudar a nosotras o a nosotros como directivos y a todos como docentes en desarrollar nuestras actividades, en ver nuestras actividades para la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y como les digo siempre, en miras de desarrollar bien este buen retorno al año escolar 2021.
También hay una segunda fase de entrega de tabletas y cargadores solares distribuidos a las instituciones educativas, ¿no? Porque ¿qué hacemos si el Ministerio de Educación dota a las instituciones educativas de tabletas, pero no nos preocupamos si esa comunidad educativa cuenta o no con energía eléctrica? Entonces, ¿qué se necesita? De cargadores solares. Y para ello, como les decía anteriormente, también vamos a buscar estrategias multisectoriales, de manera que podamos encontrar el apoyo necesario de autoridades, de red de aliados para poder nosotros contribuir al cierre de brecha digital. Porque si nosotros no contribuimos a este cierre de brecha digital, entonces vamos a seguir con las mismas dificultades. Ahora, vamos a pasar al componente 4, espacios seguros y acogedores. Para ello, desde el año pasado, el Ministerio de Educación, a través de lo que es la PRONIET, se está preocupando bastante de dotar a las instituciones educativas de kits de higiene. El año pasado se ha tenido la autorización al inicio o mediados de año, cuando ya se daban lo que es Caliwarma, se hacía de repente la presencialidad de algunos integrantes de la institución educativa, de los padres de familia o hasta del mismo directivo. Entonces se ha visto la necesidad de autorizar un monto de lo que es el dinero de mantenimiento para la compra de kits de materiales de higiene. Se han hecho las compras necesarias, pero algunos docentes han hecho también de repente un mínimo. Luego hubo otra autorización y al mes de diciembre había también otra autorización para que se pueda comprar kits de higiene y que cada institución cuente ahora en marzo con estos implementos necesarios para que se pueda buscar la seguridad integral de nuestros estudiantes. Han habido de repente instituciones que han hecho compras. Esperamos que hayan dejado con inventarios, porque ustedes al finalizar el año escolar han entregado declaraciones juradas dando fe que todo el material, la documentación estaban haciendo entrega a las autoridades. Bueno, algunos maestros se han sido ratificados, pues, y vamos a continuar con ello, ¿no? Pero debe garantizarse que la institución educativa cuente con el kit de higiene, lo básico, ¿no? De repente jabones, lejía, materiales de limpieza que pueda contar la institución educativa. También se debe tener en cuenta los puntos de lavamanos y servicios operativos. En enero, algunas instituciones el año pasado han tenido, ya si no había agua potable en las instituciones, con dinero de mantenimiento, bueno, a algunos se les había permitido, algunos no, han comprado estacionarios de lavados de mano. Entonces, algunas veía que sí les procede, algunos como no está dentro de la normativa ese material para poder comprar, pero sí era necesario para que se pueda dotar a esa institución educativa, han visto la forma de poder solucionar esa problemática, ¿no? Que no se cuenta con agua, o de repente cuentan con agua, pero hasta cierta hora. He visto yo de cerca la institución educativa Mirador de Cañete, no hay mucha presión de agua para que llegue todo el día. Han hecho un reservorio, pero solamente cuentan con agua hasta las 7 u 8 de la mañana. Después ya no. Entonces era necesario que se pueda adquirir o ver la forma de cómo poder ver esa problemática, y de manera que ahora en marzo, los niños puedan contar, ¿no? Si se dará la situación de la presencialidad o la semipresencialidad. O no solamente a los estudiantes, sino también a ustedes como directivos o a los padres de familia, si de alguna manera están haciendo algunas actividades en las instituciones. Y bueno, la normativa de lo que es el dinero de mantenimiento dentro de lo que es la PRONIET permitía la compra de baldes con cañitos. Entonces se han hecho la compra de baldes con cañitos. Y de alguna manera pues se facilita un poco o se alivia un poco esta problemática. También dentro de los componentes que está en el componente 4 debemos ver nuestras normas de convivencia actualizadas. Nosotros en consenso los primeros días y dentro de la sugerencia de actividades que se les dio a inicio con el oficio la 016,
estaba ahí que nosotros, después de haber recepcionado a nuestros docentes, podríamos elaborar nuestras normas de convivencia. De qué manera nosotros podamos llevar el desarrollo del año escolar de manera armónica, que se cuente con un buen clima institucional, que no se tenga esas normas de convivencia pues de muchos años atrás. Incluso cuando se daba la presencialidad, cada institución educativa en un lugar visible de la institución debía contar con estas normas de convivencia actualizadas y que hayan sido de repente con participación del directivo, de los docentes, de los padres de familia y también de repente de nuestros estudiantes. También el Ministerio de Educación, dadas las situaciones que está planteando de la presencialidad, la semipresencialidad o el trabajo remoto, está previniendo la compra de mascarillas para la distribución a las instituciones educativas, tanto a los directivos, a los docentes y a los estudiantes. Entonces, hay un presupuesto, bueno, el jefe de AGP nos hacía mención a ello, que ha llegado una cierta cantidad o un monto para la compra de mascarillas de manera que puedan ser distribuidas, ¿no? A los docentes, más que nada, a los directivos, como también a nuestros estudiantes. Y como siempre también nosotros vamos a tener, y algunas instituciones están ya dentro de lo que es el programa Mi Mantenimiento en esta primera etapa. Ya hay un dinero que está siendo reportado de repente para que puedan ser ejecutados ahora en estos meses. Con mayor énfasis, de repente vamos a pedir la participación y colaboración de la responsable, ahora es una señorita, la nueva que recién ha asumido el cargo. Entonces, también podría dar de repente las orientaciones más precisas en qué tiempo, qué actividades se van a desarrollar en cuanto a lo que son los mantenimientos preventivos implementados en lo que es la PRONIEL. Y también bastante importancia, y durante el año pasado, ya son 3, 4 años que está el área de convivencia escolar para ver casos de violencia escolar atendidos, ¿no? ¿Qué porcentaje nosotros muchas veces, esto es un tema bastante delicado, lo que hablaban ayer la maestra Rode, creo, muchas veces nosotros como directivo conocemos estas situaciones de nuestros estudiantes de violencia escolar, pero hacemos caso omiso. ¿Por qué? Porque no nos queremos meter en problemas. Hace años atrás tuvimos una dificultad con una maestra que hizo una denuncia. Se logró llevar al padre de familia a la cárcel, pero después la maestra tuvo de repente amenazas y después pues la justicia a veces en nuestro Perú no es como quisiéramos. El señor salió libre, la profesora tuvo que irse a otro lugar. Les hablo algo del 2015. Se tuvo un caso muy, muy delicado. Entonces, dados esos antecedentes, muchas veces nosotras conocemos de situaciones, pero como decían ayer, no nos queremos meter en ese problema. Bueno, eso es problema de otra persona, no es mi problema, pero que también hay muchos docentes que sí se involucran en estos casos de violencia. No vemos de repente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y nosotros conocemos las características de nuestros niños, los vemos un tanto callados, nos acercamos, les preguntamos y muchas veces conocemos el problema. Intervenimos ¿por qué? Porque somos docentes y pensamos que de repente puede ser un familiar. Nos ganamos problemas, sí, pero yo me siento con la satisfacción de haber hecho algo como maestro. Y eso es nuestra labor a nosotros como maestro. Y como dice, debemos ser maestros que dejan huellas. Maestros a donde vayamos, no estemos por un sueldo, estemos por una educación de calidad para nuestros estudiantes. Bien, maestros, creo que con esos aspectos puntuales y aspectos generales de los componentes que se debe tener en cuenta para este buen retorno al año escolar, he dado por concluido de repente al tema que tenía para trabajar. Ahora agradeciéndoles a ustedes por haberme escuchado, y si tuviesen alguna pregunta para poder aclarar al terminar la actividad, bienvenido, estaríamos llanos a responder cualquier interrogante que puedan tener. Voy a ceder el paso al maestro Dante Zavala
y posteriormente a la maestra Rode para que ella pueda presentar la ficha de monitoreo en la que está considerada algunas de estas acciones que nosotros ya debemos estar preparándonos para este buen retorno del año escolar. Muchísimas gracias, maestras y maestros, por haberme escuchado. Adelante, maestro Luis. O maestra Rodecita. Sí, muchas gracias a la maestra María, especialista María Cairo Mayopoma. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de este buen retorno del año escolar 2021. Vamos a dar lugar al maestro Gustavo Dante Zavala. Adelante, maestro Gustavo. Sí, muchísimas gracias, maestra Rode, maestros directivos, docentes de las instituciones del ámbito de la urgencia tipo, tanto de nivel inicial, primaria, secundaria. Eva, es un buen día para poder compartir con ustedes referente a las acciones hacia el buen retorno del año escolar 2021. Para lo cual, siguiendo la exposición sobre las normativas referidas a esta labor a inicios del año 2021, que vamos a desarrollar específicamente sobre la propuesta para el retorno al servicio educativo 2021. Frente a esta acción, es muy importante tomar en cuenta ¿por qué abrir las escuelas? Es una de las interrogantes que ya venimos teniendo en consideración ya desde el año anterior y que ha permitido, por una parte, muchas controversias y por otro lado, algunas posibilidades frente a la realidad misma que venimos aconteciendo sobre la pandemia, ¿no? Y esto obviamente ha generado una serie de acciones propias en cuanto al rol educativo, ya que de esta manera mejora los aprendizajes y reduce los riesgos. Frente a esa acción es que está dándose la posibilidad de generar la apertura de las instituciones educativas, ya sea a nivel local, comunal, distrital, pero para ello se debe tener en cuenta acciones propias. Primero, ¿en función a qué? Se da cuenta, en función al Ministerio de Educación y las estadísticas propias, de que hay un retroceso en el aprendizaje, ya que no se ha llevado a cabo en su totalidad el desarrollo de las competencias estimadas ya en el Currículo Nacional de Educación Básica. Asimismo, tenemos esta situación social, el aumento de la inequidad y la deserción escolar. Esto se ve muy acrecentado, sobre todo en las brechas digitales, ¿no? La comunicación digital entre el docente y el estudiante, y que en nuestras zonas rurales, como el caso de Satipo, como una provincia, ¿no?, del interior del país, que tiene la gran mayoría de sus instituciones en el ámbito rural, se ha visto reflejado esta inequidad. Asimismo, también impacta el proyecto de vida personal, por cuanto tenemos de cierta manera la situación de zozobra frente al incremento de esta brecha y por el otro lado, frente a la necesidad de querer mejorar y desarrollar las competencias dadas. De igual manera, esto incrementa el riesgo social. De acuerdo a los índices y a lo que refleja el mismo Ministerio de Educación, también nos dan las aperturas a visualizar y a denotar que, ¿por qué no aparece aumentar el riesgo de transmisión de la COVID-19 entre los niños, niñas y adolescentes? Y esto se debe por varias razones, entre las cuales es que los niños, suelen ser asintomáticos o tener síntomas leves. En el caso de la situación
pandémica, ¿no?, que vivimos. También, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud, los niños tienen tasas más bajas de infección frente a los adultos. Así también detallan que los niños de primaria son poco transmisores de la COVID-19. Y esto puede ser un factor pertinente para la reapertura de la semipresenciabilidad o la presencial, ¿no? Así también, porque ha tenido aceptación entre los padres de familia, principalmente del ámbito rural del Perú. Y eso no es ajeno a nuestra realidad. En Satipo, muchas instituciones educativas, comunidades, vienen solicitando la reapertura de las instituciones para llevar a cabo la forma de atención presencial o semipresencial. Y esto obviamente obedece al porcentaje de mínimos de contagios dentro de la localidad o el centro poblado, ¿no? Y esto se debe sobre todo a que algunas regiones, provincias y localidades se ven denotados en lo que tenemos como estadísticas, ¿no? Estas estadísticas se basan en función a los criterios para la apertura y cierre de instituciones educativas. ¿Qué criterios tomar en cuenta para la apertura y cierre de una institución educativa? Se debe tener en cuenta, primero, las condiciones del contexto epidemiológico y territorial. Esto tomando en cuenta las estadísticas y los análisis que emana el Ministerio de Salud. Asimismo, las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas, para los cuales las últimas normativas y los últimos reportes denotan que hacia las instituciones educativas hay un proceso de generar la adquisición de equipos, de insumos de bioseguridad para el personal, llámese directivo, docentes y estudiantes. Así también tener en cuenta este criterio adicional, las condiciones sociales, es decir, relacionado a la voluntad que puede haber dentro de una localidad y de la misma institución educativa. Esto se da en función principalmente, de acuerdo a las condiciones del contexto epidemiológico y territorial, en función al escenario, el escenario 2. Criterios epidemiológicos. Se debe tener en cuenta, tomando en relación al Ministerio de Salud, la tasa de decesos en el distrito, la tasa de contagios en el distrito, así también el aislamiento social, en este caso obligatorio, como es la situación de Satipo. También los criterios del contexto, llámese la ruralidad, y que en su gran porcentaje las instituciones del ámbito de la UGEL Satipo están concentradas en las zonas rurales, y la centralidad o en las zonas urbanas que se puedan tener. El Ministerio de Salud generó un proceso de un mapeo nacional, viendo la situación real, tal como lo dispone y ha desarrollado el Ministerio de Salud, en la cual ha concentrado varias localidades entre departamentos o regiones, en el cual hay un gran porcentaje que en las zonas rurales se puede disponer la apertura progresiva para la semipresenciabilidad en cuanto se requiere. Pero esta se debe tomar en cuenta en función a la realidad que se vive dentro del contexto de la provincia de Satipo. Como ustedes sabrán, en los últimos normativas referidas al aislamiento social, se tiene que entre el 1 y el 14 de marzo, el nivel de alerta que ha generado el propio gobierno central ha contemplado de que Satipo, que está dentro de la región Junín, esté en nivel extremo. Es un proceso donde
tenemos muchas restricciones en el caso de los días domingos, que es la inamovilidad social obligatoria estricta, el toque de queda que se cumple a partir de las 9 de la noche a 4 de la mañana, y que el transporte interprovincial terrestre debe tener un aforo del 50% al 100%, y esto es regulado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es decir, nuestra provincia, así como también Huancayo, Tarma, Chanchamayo y Chupaca, estamos en nivel extremo. Todavía que tenemos una buena tasa de decesos y también tasas de contagios dentro de la jurisdicción de cada una de estas provincias. Y esto obviamente da un pocos visos de poder generar los procesos de retorno a la presenciabilidad. De igual manera, debemos tomar en cuenta, maestros, directivos, docentes, los flujos de decisiones que ha detallado el propio Ministerio de Educación, que entre el 15 de marzo al 15 de abril está dado para desarrollar las actividades bajo la modalidad a distancia en todas las instituciones del país. ¿Sí? Entonces, esto ya está hace un tiempo atrás declarado como tal de que debemos desarrollar la labor a distancia, salvo excepciones que deben tomarse en cuenta bajo los criterios de la regulación de la bioseguridad y el aislamiento social. Pero a partir del 16 de abril hasta diciembre se va a dar algunos procesos paulatinos para la apertura de las instituciones, y estas se van a dar a través de 4 pasos. El primer paso menciona el Ministerio de Educación que se va a dar en función a los criterios establecidos por el Grupo Intersectorial Nacional, y esto está bajo una resolución ministerial, la 627 del guión 2019 del Ministerio de Educación, donde incorpora al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Economía y Finanzas, para que estos establezcan los distritos e instituciones habilitadas para potencialmente abrir o cerrar en modalidad semipresencial o presencial de acuerdo a criterios epidemiológicos. Entonces, vamos a estar a la espera durante estos días posteriores a que el Grupo Intersectorial Nacional puedan emitir aquellas posibilidades de aquellos distritos o lugares o instituciones educativas que pueden ser potencialmente la reapertura, y así iniciar las labores de manera presencial o semipresencial. Así también tenemos en cuenta ya a otro grupo intersectorial netamente regional o local, que van a desarrollar el paso 2. En esta están concentrándose el gobierno regional, tanto con la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la Dirección Regional de Educación, la DIRESA, la UGEL y la sociedad civil, donde ellos, este grupo intersectorial, tomarán acciones y establecerán qué instituciones son las habilitadas para potencialmente abrir o cerrar en modalidad semipresencial o presencial de acuerdo a criterios epidemiológicos y de bioseguridad. Entonces tienen una gran responsabilidad a nivel nacional, local. También se va a tomar en cuenta a la comunidad educativa, es decir, que conforma la institución educativa, los docentes, los padres de familia, los APUs, en este caso en comunidades indígenas o comunidades amazónicas, los líderes comunales y los alcaldes de cada uno de estos centros poblados, y ellos van a determinar y establecer de manera autónoma el tipo de la prestación del servicio educativo, ya sea presencial, semipresencial o a distancia, de acuerdo a criterios epidemiológicos de bioseguridad y también sociales.
Y por último, se va a tomar en cuenta, a través del paso 4, las instituciones educativas, donde el director de la institución educativa y los docentes establecerán la organización del servicio. Ya es netamente de ejecución, donde la institución educativa va a implementar los protocolos de acuerdo al Ministerio de Salud. La institución educativa identifica la población en riesgo que se cuenta dentro, ya sea dentro de la comunidad magisterial, en el caso de los docentes, en el caso de los estudiantes, que son vulnerables, sobre todo estudiantes con discapacidad. Así también los padres deciden voluntariamente si sus hijos asisten o llevan a distancia el servicio educativo. Entonces, eh, este flujo de decisiones se debe tomar en cuenta y que estas van a tener su aplicación a partir del 16 de abril hasta diciembre, ¿no? Oportunamente harán llegar ya cada uno de estos grupos, tanto del paso 1, que es el grupo intersectorial nacional, el grupo intersectorial regional, y harán llegar los informes respectivos para luego nosotros tomar como parte de la comunidad educativa y la misma institución educativa los pasos a seguir. A ello, también debemos considerar y tener presente, maestros, maestras, los protocolos de gestión para mitigar el riesgo de contagio. Obviamente esto debemos enfatizar, sobre todo dentro de los actores educativos de la institución, llámese directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad, ¿no? Estos protocolos van referidos sobre todo, uno, al aforo y uso de ambientes. Entonces, en este caso, como ya hemos establecido, durante esta quincena de marzo, está prolongado el desarrollo, que estamos en un nivel extremo, por lo que el aforo debe ser solo del 50% en el uso de los ambientes, ¿no? Entonces, si es que contamos con esa posibilidad, vamos mitigando los riesgos de contagio en este caso, ¿no? Tomar en cuenta esta primera acción. También la distancia física de 1,50 m dentro y fuera del aula, entre los actores educativos. Y esto tener en consideración en el momento del retorno a la presenciabilidad o a la semipresenciabilidad. También se debe cotejar el uso obligatorio de las mascarillas. Esto está detallado para mitigar el contagio entre los actores educativos. ¿Sí? Tomar en cuenta esto, y muy importante, que nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, la comunidad en sí, deben tener presente en cualquier acción social que se pueda realizar. También la limpieza y desinfección diaria de locales educativos, para lo cual oportunamente ya a través del programa Mi Mantenimiento se ha ido coberturando la adquisición de estos insumos de limpieza y desinfección, de acuerdo a los protocolos que emana el Ministerio de Salud. También debemos tener presente el monitoreo a la condición de salud del personal y estudiante, vigilantes, ¿no? Dentro de todo el personal. Y si detectamos alguna situación, entonces inmediatamente debemos resolver y enviar al Ministerio de Salud para que puedan sacar el despistaje si es que hubiera o no el contagio con este virus, ¿no? El COVID-19. También se debe tomar en cuenta las condiciones de cierre y apertura. En la normativa, la 273, sobre orientaciones del año lectivo 2021, hace mucho el énfasis en las condiciones. Puede haber una apertura, pero de acuerdo al progreso y al proceso epidemiológico, podemos cerrar durante el año y reaperturar también. Entonces, tener en cuenta estas condiciones de cierre y apertura continuas entre los meses de abril y diciembre, ¿no?
También considerar, y muy importante en las acciones, la población priorizada para asistir a locales. Y esto debemos tener en cuenta tanto a los niveles o grupos etarios, a la población de estudiantes y aquellos fundamentos que vayan a desarrollarse o aquellas que permitan la priorización como tal, ¿no? Y esto obviamente está dado en principio en el nivel inicial. Para los estudiantes de 3, 4 y 5 años, el fundamento radica en el desarrollo de habilidades y competencias iniciales, llámese motrices, la lectoescritura, el pensamiento matemático y socialización con sus pares u otros. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta estas acciones o actividades a fin de coberturar en el desarrollo de la presenciabilidad o semipresenciabilidad. Así también, para grupos o nivel primaria, para el primer y segundo grado, se debe dar énfasis a la adquisición de la lectura y escritura, a las nociones matemáticas básicas, al desarrollo de la autonomía y ciudadanía. Entonces, tener en cuenta estas acciones o fundamentos que deben ser priorizados en el momento de la asistencia a los locales escolares. Y en la transición entre niveles, es decir, tomar en cuenta estudiantes del sexto de primaria, quinto de secundaria y el cuarto grado de educación básica alternativa, ya que ellos están en la culminación del nivel educativo o la modalidad, y para lo cual debemos asegurar la transitabilidad a la educación superior y o la empleabilidad. Asimismo, la reducción de la deserción escolar. Entonces, tomar en cuenta y priorizar a estos grupos etarios, ya ves el inicial, 3, 4 y 5 años, en primaria, al primer y segundo grado, y también al sexto grado, y al quinto grado de secundaria, y el cuarto grado de educación básica alternativa en el siglo avanzado, ¿no? También debemos tomar en cuenta aquella población priorizada cuyo grupo es de vulnerabilidad. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Los estudiantes rezagados y o desconectados. Tomar en cuenta de que ellos, por el tema de la vulnerabilidad, es decir, la falta de una conectividad a través de los equipos digitales, llámese los celulares o equipos de cómputo o el internet, tenemos problema con ellos. Entonces, el Ministerio de Educación radica y prioriza a que estos estudiantes, que están muchos de ellos rezagados y desconectados, debemos priorizar para la asistencia a los locales escolares, ya que esta población con problemas de conectividad, violencia también están dados, y pobreza, ¿no? Y es por ello que se debe priorizar. También el otro grupo está dado por el grupo de estudiantes especiales, ¿no? Sobre todo aquella población con discapacidad severa o multidiscapacidad. Son ellos, sobre todo en la educación básica especial, donde la atención complementaria debe ser especializada y multidisciplinaria, y para ellos se debe hacer uso de los locales escolares, ¿no? Entonces, priorizar en el momento en que nos toca tomar las acciones y tomar el caso del retorno a la presencialidad o la semipresencialidad. Así también debemos cotejar, maestros y maestras, el componente pedagógico para el desarrollo de las actividades que están dadas para el buen retorno del año escolar. Teniendo esto en consideración, las propuestas que detalla el Ministerio de Educación en el componente pedagógico determina que debemos tener en consideración las experiencias de aprendizaje, las interacciones y los recursos inmateriales.
Las experiencias de aprendizaje a nivel de la labor a distancia, se usan las experiencias de aprendo en casa y las adaptan en función de las necesidades y características del grupo. En la interacción social a nivel de la forma de atención a distancia, se debe cotejar las videollamadas, los teléfonos, chat, correos, entre otros. También debemos hacer uso del seguimiento al aprendizaje, la retroalimentación o el feedback, el recojo de evidencias y el soporte principal en la familia, ¿no? Tener en cuenta en la interacción, en este caso digital, ¿no? Ya que estamos en un proceso a distancia. Y los recursos y materiales que contamos son la estrategia Aprende en Casa a través de la televisión, la radio y web, los cuadernos de trabajo que oportunamente han ido entregando, las tabletas para estudiantes y docentes, tanto de nivel primaria y secundaria. Esperamos que sea pues durante el año para el 100% de estudiantes, y el plan de datos para docentes que oportunamente se ha ido brindando a partir del mes de septiembre, ¿no? Y a partir de este mes de marzo ya deben también efectuar, tal como detallan en este componente pedagógico. En una posible acción de la semipresencial, las experiencias de aprendizaje deben darse en relación a la planificación de experiencias de aprendizaje, tomando como referencia la estrategia de aprender en casa. Y en cuanto a la interacción, se debe hacer uso aún todavía en la virtualidad, la asesoría y el acompañamiento. Y en la presenciabilidad, la reflexión sobre los aprendizajes, la retroalimentación y el seguimiento continuo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Qué recursos y materiales contamos para la semipresenciabilidad? Los recursos de Aprendo en Casa, tanto de televisión, radio y web, los cuadernos de trabajo, las tabletas para estudiantes y docentes, los planes de datos para docentes. En cambio, cuando nos vayamos a un proceso ya de la presenciabilidad, las experiencias de aprendizaje a tomar en cuenta son aquellas que están dadas en relación a la estrategia Aprende en Casa, que se convierten en un recurso complementario para el desarrollo de los aprendizajes y la atención diferenciada. En cuanto a la interacción con los estudiantes y docentes, aún se debe dar el desarrollo de procesos de aprendizajes con interacciones directas entre el docente y el estudiante. ¿Qué recursos y materiales contamos para este proceso? Los recursos complementarios, como es de la estrategia de Aprende en Casa, tanto de televisión, radio y web, los cuadernos de trabajo, las tabletas para estudiantes y docentes del nivel primaria y secundaria, y los planes de datos para docentes que se van a otorgar de manera oportuna. Entonces, tomar en cuenta este componente pedagógico, tanto para el proceso a distancia, la semipresencial y la presencial, que se pudiera dar en el más breve plazo, ¿no? También considerar que tanto la semipresencial y la presencial, se van a dar a partir del 15 de abril. Obviamente, esto va a ir, como ya atenuamos, en función a los criterios establecidos y al flujo de decisiones que vayan a tomar a nivel nacional, y tanto los ministerios y los gobiernos regionales tomaremos en cuenta para su siguiente proceso. Y no olvidarnos del componente socioemocional, que forma parte dentro de las propuestas para el buen retorno, ya que esto implica, sobre todo, a la forma del servicio educativo. Tomar en cuenta, maestros directivos, en cuanto a los estudiantes. Ellos necesitan un acompañamiento socioafectivo y cognitivo, según las necesidades de orientación personal, social y en cuanto al aprendizaje. Y para ello debemos generar acciones que fortalezcan estas habilidades socioafectivas. También desarrollar vínculos adecuados y positivos entre estudiantes en la relación con sus familias y docentes. Entonces, involucrar a la familia dentro de las actividades socioemocionales que se pudieran dar
en la forma de atención a distancia, semipresencial o presencial cuando se vaya a realizar. En cuanto a las familias, tener un proceso de actitudes en la que la familia debe dialogar con sus hijos sobre sus emociones, involucrar en ese proceso a nuestros padres de familia. Y en el caso de la educación básica alternativa, obviamente, jóvenes y adultos, involucrar a la pareja, en este caso los esposos o esposas, a la familia, a los hijos y a los demás integrantes de la familia, sobre todo en un diálogo mutuo, continuo y abierto, ¿no? Así como también de recoger información de las familias para apoyar a sus hijos, ¿no? Que es muy importante. Las orientaciones a las familias sobre soporte socioemocional, que también debemos desarrollar durante este proceso educativo. Dice, las instituciones educativas gestionan con aliados estrategias para la contención y soporte socioemocional a las familias. ¿Y quiénes son los aliados que podemos generar? A nivel UGEL contamos con el área de convivencia escolar, entonces que son un aliado, la DEMUNA, en el caso del ámbito de ese tipo, las municipalidades también son un fuerte aliado, y algunas organizaciones e instituciones sin fines de lucro que nos pueden apoyar para el desarrollo de este componente socioemocional. Así también las orientaciones específicas a las familias con estudiantes con necesidades especiales asociadas a la discapacidad, ¿no? Que también debemos dar esas orientaciones propias de nuestra acción directiva. ¿Qué hacer en el caso con los docentes, promotoras y directivos, ¿no? A nivel institucional, el acompañamiento en contención emocional individual, el acompañamiento en contención emocional grupal, también, ¿no? Desarrollo de acciones de contención. Tomar en cuenta recursos en la página web de Aprendo en Casa, que también ahí se está dando ya estos recursos que muy bien lo podemos aplicar dentro de nuestra comunidad educativa. Y los paquetes formativos para las instituciones de gestión educativa, llámese que nos hacen o nos proporcionan a nivel de la Dirección Regional de Educación y las unidades de gestión educativa local. Entonces, como ustedes verán, maestros, es un proceso en el que todos debemos estar involucrados. Y obviamente debemos tener en cuenta estas propuestas y tener en cuenta también los propósitos para las acciones a seguir en el presente año escolar, que deben estar priorizados sobre todo al desarrollo de acciones socioemocionales, de acciones pedagógicas en cuanto a la retroalimentación y también tomando en cuenta la situación pandémica que venimos soportando y del cual vamos a tomar referencia las acciones que vayan a realizar tanto los grupos intersectoriales a nivel nacional, a nivel regional, también la comunidad educativa como tal, tanto las instituciones educativas, docentes, padres de familia, los APUs, los líderes comunales y los alcaldes de centros poblados que puedan también generar un aspecto importante y establecer qué tipo de prestación de servicios se va a desarrollar en determinadas localidades, fundamentando sobre todo en cuestiones de criterios epidemiológicos y de bioseguridad. Entonces, es muy importante que toda nuestra sociedad civil, nuestra comunidad educativa y nuestros gobernantes puedan tener a fin que en este buen retorno se pueda dar, ¿no? Y mucho tenemos en cuenta a lo que hay experiencias de otros países, donde, por ejemplo, ¿no? Una gran diferencia es en cuanto a los niveles de calidad educativa se refiere, y que hablamos mucho y se publicita sobre el tema de Singapur, ¿no? País con buenas tasas de calidad educativa, sobre todo en las evaluaciones internacionales, ¿no? Pero esto se debe a un factor, y esto
obviamente denota lo siguiente, ¿no? A un factor importante, como ustedes verán aquí, es la moneda de Singapur, el dólar, ¿no? Pero ellos, como ustedes verán, no solo esto queda en papeles, queda en instrumentos de gestión, solo queda en contextos o documentos de gestión, sino es dentro de la práctica educativa, ¿no? Y a la educación le dan mucha importancia, por eso que el, eh, el billete de $2 implica que toda la población se difunde a que la educación tiene un papel preponderante dentro de la sociedad. Entonces, nosotros también como país debemos involucrarnos y desarrollar estas acciones en cuanto al buen retorno, donde involucremos a la sociedad civil, a los padres de familia, a los gobiernos locales, ¿no? Comunales, donde pues generemos este espacio de debate, reflexión y también, sobre todo, de acción. Muy bien, muchísimas gracias por esta apertura y esperemos los comentarios y las preguntas reflexivas sobre lo desarrollado en esta tarde. Gracias. Muchas gracias a nuestro maestro Gustavo Zavala.